El Hércules, símbolo de alicantinismo, generador de pasiones y filias deportivas, camina hacia sus bodas de brillantes como club federado, despertando más entusiasmos que nunca. Serán pronto 75 años de una historia densa, cargada de acontecimientos espléndidos, combinados con momentos tristes y situaciones difíciles. Todos ellos ligados al devenir de la ciudad de Alicante y otros municipios de la provincia que también sienten como suyos los colores blanquiazules. Toda nuestra historia futbolística alicantina comienza cuando finalizaba el siglo XIX y unos marineros ingleses del buque Theseus, que había traído hasta Santa Pola a científicos de su país para estudiar el eclipse de sol del 28 de mayo de 1900, se distraían en la playa jugando al fútbol, deporte hasta entonces desconocido en nuestra tierra. Sabemos que en enero de 1903, el profesor de Educación Física, José Muñoz, empezó a difundir el fútbol contando con un campo entre el Paseo del Doctor Gadea y la calle de Alemania, frente al Parque de Canalejas. Se constituyeron dos equipos que se llamaron Blanco y Azul, por los colores de la bandera alicantina. Al año siguiente, octubre de 1904, se creó la primera sociedad futbolística, el Sportmans Club Lucentino. A este le siguieron el Racing, el Mercurio, el Club Atlético Alicante, el Lucentum, el Natación o el Bellas Artes, que llegaría a absorber al Hércules por unos meses en 1920. Pero fue un modesto chaval, jorobado al haberse caído por las escaleras de su casa cuando tenía 2 años, el que barruntó en 1914 la creación de un equipo, que deseando lo poderoso, llevaría el nombre del mitológico Hércules, símbolo de una fortaleza imbatible como la que deseaba inculcarle a sus jugadores. Aquel joven se llamaba Vicente Pastor Alfonsea, conocido popularmente por el Chepa, y era mancebo de farmacia. Sabemos que en 1918 aquel bisoño Hércules logra el campeonato local infantil y, según nos cuenta Vicente Ramos, el primer partido del que se tiene crónica escrita que disputara el Hércules fue el 22 de junio de 1919 contra el Athletic Club Benaluense, al que venció por 2-1. Vestían por entonces los herculanos camiseta a rayas blancas y rojas, mientras la blanquiazul correspondería a otro equipo alicantino que se constituiría en 1919, el Club Natación Alicante. Una vez desaparecido este, tomaría el Hércules sus símbolos actuales, participando por vez primera con camiseta blanca y azul. Era el 4 de noviembre de 1928. El 20 de octubre de 1922, el gobierno civil aprueba el reglamento del Hércules y el día 25 es admitido en la Federación Regional Levantina, fecha en la que se puede dar por oficialmente creado el club, pasando la presidencia de José Macià Enebra a Alberto Misó Ferrandiz. 35 eran los socios con que se contaba. Estas son, sin lugar a dudas, las imágenes más antiguas de cine que se conocen del Hércules. Aquí vemos a Jover, Torregrosa, Santos, Monllor, Pepito, López, Suárez, Gorgé, Devesa, Aiguadé y Daniel, que vencieron por 5-0 en partido memorable a los Osasuna el 24 de junio de 1929 en el campo de la Florida. El saque de honor lo realizó el popular Muñeco Gutiérrez, jefe del negociado de incobrables de la Dirección General de Cuentas Atrasadas.
Gorgé, Devesa, Aiguadé y Daniel marcaron los tantos en los primeros 25 minutos. La larga relación de títulos, copas y campeonatos conseguidos por el Hércules a lo largo de casi 3/4 de siglo de existencia se encuentra recogida en libros y hemerotecas, quedando para el recuerdo en esta sala de trofeos que posee el club en el estadio José Rico Pérez. Ya en la temporada 23-24 conseguiría el campeonato de la Federación Regional Levantina de Clubs de Fútbol. Pero vamos a ver, de la mano del gerente del club, Vicente Company, los trofeos más significativos. Esta es la primera copa que hay en esta sala de trofeos del Hércules, corresponde al Campeonato de España de Amateur del año 30. Esta es la copa de campeón del ascenso a Primera División del año 34-35, también una de las emblemáticas del club. Después, aquí en este lado tenemos otra también, que es de la Federación Murciana, del campeonato regional que se jugaba en aquella época, que corresponde al año 39 también. En este panel existen copas muy antiguas, las conservamos todas con mucho orgullo porque son todas del año 30, 40, la cual aquí tenemos, pues todos estos trofeos son Ciudad de Alicante, junto con algunos más que tenemos en este panel de aquí. Y lo demás pues ya son todo copas regionales, copas de trofeo como diputado fuera de Alicante, como el trofeo La Carabela de Plata de Cartagena. El primer gran triunfo nacional arribaría el 1 de junio de 1930, cuando este equipo que vemos en las imágenes llegó a la final del Campeonato Amateur de España, jugado en el flamante estadio barcelonés de Montjuïc, en presencia de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Los alicantinos, muy cansados al haber disputado 3 días antes un encuentro repetido de cuartos de final, cayeron por 3-2 ante el Gijón, habiéndoles anulado un gol y escamoteado un claro penalti. Merced al impulso económico del empresario francés afincado en Alicante, René Bagden de Lille, y de su hijo Renato, tesorero del Hércules, en solo 6 meses, con proyecto del famoso arquitecto Juan Vidal, se construiría un magnífico estadio que llevaría por nombre el apellido del mecenas castellanizado, Bardín. Con tribuna cubierta y capacidad para 8.000 espectadores, se inauguraría el 18 de septiembre de 1932, nada menos que con el Real Madrid de los Zamora, Iriaco, Quincoces, Regueiro, etc. El equipo inicial herculano estuvo compuesto por Jover, Torregrosa, Masía II, Páez, Gámiz, Tarrasa, Ramonzuelo, Nieto, Gorgé, Aracil y Macía I. Ganaron los merengues por 0-2, tantos de Páez en propia puerta y Vestit. El Hércules de entonces ya tenía un extranjero en sus filas, el entrenador inglés Mr. Walter Harris, y el coqueto estadio Bardín, levantado frente al cuartel de Benalúa, fue un talismán para el Hércules, que en 3 años pasó de tercera a primera división. El 28 de abril de 1935 vencía el equipo herculano al Celta de Vigo por 1-0, marcando Blázquez el histórico gol que posibilitaba el primer ascenso del Hércules a la División de Honor del fútbol español. El mítico Pedro Escartín arbitró el decisivo encuentro. Aquellos héroes blanquiazules que hicieron historia fueron Pérez, primer internacional que tuvo el Hércules, Maciá, Orriols, Salvador, Moro, Mújica, Irles, Tatono, Blázquez, Deniz y Roldán. La primera temporada en la División de Honor quedó el Hércules en un meritísimo 6º puesto, empatado a puntos con el Barcelona, que fue 5º, y a solo 7 puntos del líder, el Athletic de Bilbao. Y fue en 1936 cuando consiguió la mejor clasificación de su historia en la Copa, llegando a las semifinales, donde fue eliminado por el Real Madrid. En aquel equipo jugaba de centrocampista Salas,
que como único superviviente de esa brillante época nos va a ofrecer un testimonio de indudable valor. El fútbol que se jugaba antes era muy rudo. Hoy sabemos jugar muy bien y sobre todo tirarse. Eso de tirarse al campo, eso lo saben muy bien, muy fácil. Pero muy diferente. Allí entonces había más fútbol de fuerza que de habilidad como ahora. Ahora es que es de miedo los tíos juegan como quieren. Pero a los 3 meses de terminada la competición, estalló en España la guerra civil. Los enfrentamientos deportivos se tornaron en sangrientas luchas entre hermanos, y aquella vorágine de terror y desolación le causó al Hércules 2 bajas mortales, la del portero y entrenador Manuel Suárez y la del delantero Ramón Mendizábal, víctimas trágicas de la contienda. De ellos nos habla quien fuera su compañero en el club. Mendizábal. ¿Y quién fue el otro? Y el entrenador, que era Suárez, pues aquí los tenían como fascistas. Y Suárez era un gacho que le pegaba el balón de miedo. Pero como no he visto yo pegarle a nadie, de fuerte. Y los conocimientos del entrenador, pues, ¿qué vamos a hacer? Eran bastante deficientes. Mendizábal era un chico muy de él, eso. Y jugaba, pues, de extremo derecha. Acabada la guerra, la temporada 39-40 registró una hazaña memorable, la victoria sobre el Real Madrid en Chamartín el 23 de abril de 1940, merced a un gol de Tormo, si bien pudieron ser varios más, según dijeron las crónicas. Aquel año quedaron de nuevo sextos, a 6 puntos del campeón, el Athletic Aviación, más tarde Atlético de Madrid, y en la 40-41 fueron novenos. Pero en la siguiente, este equipo que vemos y que cambió su nombre por el de Alicante Club Deportivo, descendió a segunda, tomando entonces la denominación de Hércules de Alicante. Hay que esperar hasta 1945 para ver de nuevo al Hércules en primera, ahora junto al Alcoyano. Ese año se homenajeó al santapolero Manolo Maciá, un gran defensa que tantos años vistiera y amara los colores blanquiazules. Mas la estancia de los 2 equipos alicantinos en la División de Honor solo duraría esa temporada. Luego el Hércules vio pasar los años en segunda con la decepción de los aficionados que dejaron de acudir al campo, agravándose la situación económica hasta tal punto que en mayo de 1949 Renato Bardín Mas presentó una demanda judicial contra el club reclamando 829.500 pesetas, así como los atrasos en el alquiler del estadio de su propiedad. Esta que vemos fue precisamente la formación del equipo en aquel año donde despuntara Calsita, delantero centro, realizándose en junio una gira por Argelia que se inició con una victoria por 7-4 frente al Orán. El Hércules se promocionó para el ascenso en 1953, con Alfonso Guisot de presidente, que dimitió para dar paso a Juanito Pastor, el que fuera boxeador y primer deportista alicantino participante en unos Juegos Olímpicos, los de París de 1924, consiguiéndose el ansiado ascenso en el 54, con Amadeo Sánchez como entrenador y este equipo que contemplamos en las imágenes. Va a ser uno de ellos, Ernesto, quien nos rememore cómo se vivía el fútbol en Alicante hace más de 40 años y las peculiaridades de aquel Hércules. No era un equipo de fútbol, era una piña de amigos que nos gastábamos toda la broma, allí no se enfadaba nadie. Y mira, llegamos y nos clasificamos para la liguilla. Y en la liguilla me acordaré toda la vida que al tercer partido le hacía el Hércules un homenaje a Pina. Jugamos en casa y empatamos. Fuimos a la liga y nos metieron 6. Al otro día venimos aquí en casa y empatamos. Y jueves, que era entre semanas, jueves fiesta, jugamos el homenaje a Pina. Y decíamos, ¿cómo vamos a subir a primera? Y desde aquel día, pues mira, empezamos a jugar, empezamos a ganar y ya no perdimos nada más que en Pamplona, que nos robaron el partido.
Ya, la primera temporada de Primera División fue fenómena. Fichó a Rodríguez, que para descansar, el hombre, a Kerler, teníamos un buen equipo y nos quedamos los sextos. Claro, vino Pazos, que hizo una temporada de esas extraordinarias. Nosotros no nos concentrábamos, a comer, el año que ascendimos, a comer al Hotel Pastor. De allí comíamos, de allí a jugar. Eso, cuando un partido era un compromiso, además, no. Una hora antes al campo y ya. La imposibilidad de ampliar las más de 12.000 localidades con que contaba el campo de Bardín propició que el Hércules marchara a jugar sus partidos al campo de la Viña, así llamado por ser propiedad de Casimiro de la Viña, que lo arrendó por 5 años, debiendo el Hércules pagarle 15.000 pesetas anuales. Volvieron los blanquiazules a jugar contra los grandes y Alfonso Guissot a la presidencia, quedando nada menos que sextos en la tabla clasificatoria, como nos recordaba Ernesto, destacando el guardameta Pazos, que más tarde pasaría a defender la portería del Elche. Pero la temporada siguiente, 55-56, comenzó mal. El 6 de noviembre jugaba el Real Madrid en Alicante, debutaba en el banquillo Iraragorri y el Hércules perdió por 4-0, sufriendo el presidente Guissot un infarto del que no se recuperaría. El equipo fue a la deriva porque Alfonso Guissot era un hombre tan entusiasta e imprescindible que en los últimos tiempos, con su salud mermada, presidió al Hércules por imperativo del gobernador civil. Aquel año 56 terminó colista y con graves problemas económicos. Salió en su ayuda la Caja de Ahorros del sureste de España, que el 19 de julio de aquel 1956 compró la finca donde se encontraba el campo de la Viña por 2 millones de pesetas y las instalaciones deportivas al Hércules por 1 millón, con el compromiso de transferir toda la propiedad al club por el precio de costo más gastos y en cuanto fuera factible. Aquel millón obtenido supuso una inyección económica, pero en lo deportivo el Hércules no levantaba cabeza y en la temporada 1958-59 descendió al pozo de la tercera división. Pero a la siguiente ascendieron, jugando entre otros Luis Aragonés, cedido por el Real Madrid. Pero los sustos seguían, ya que una deuda de 15.000 pesetas al exdirectivo Joaquín Ponce provocó una demanda de este que acabó con el embargo de los trofeos del club en octubre del 59, saliendo a pública subasta. Pero se adjudicaron al ayuntamiento que presidía Agatángelo Soler, el cual intentó también adquirir el campo a la Caja del Sureste. A partir de 1960 se convierte el Hércules en un equipo sólido de segunda, de la mano de presidentes como Felipe Fuster, Francisco Muñoz y Joaquín Ferrer. Pero el ascenso no llega, aunque se jugó la promoción en 1964. Un año antes, el viejo estadio Bardín, abandonado a su suerte y sin posibilidad de ser ampliado, fue demolido. De su paso por la presidencia entre 1961 y 1964, nos habla un hombre que es toda una institución en el devenir herculano, Paco Muñoz Llorens. Bueno, realmente la vida mía con el Hércules, o sea, viendo al Hércules, se puede remontar desde el año 1927, yo tenía 7 años, iba con mi padre, incluso era socio infantil. Yo fui presidente durante 3 años a partir del año, ya no lo recuerdo, porque estas cosas se olvidan mucho, pero debió ser del año 62, 63, 64. Bueno, tengo un recuerdo de una directiva imponente, porque era una directiva que, bueno, en aquella época los equipos no los súper ricos, ¿no? Los equipos modestos se financiaban un poco con la aportación de gente, ¿no? Una directiva que
que nos citó en el que estaba de alcalde de entonces y dijo, bueno, aquí no sé qué pasaba en Hércules, había una época de estas inciertas que parece que iba a desaparecer, y dijeron, no, por esto no se puede consentir, esto tal y cual, y nos nombraron así por las buenas que formaron su directiva, pero no así mandados, ¿no? Que yo estaba de arquitecto municipal entonces en Meridor. Y cuando vine me enteré por el periódico que yo era presidente. Yo sabía que iba directivo, pero lo que no sabía es que iba de presidente, y me enteré por la prensa al día siguiente. En el terreno deportivo empezó a brillar con luz propia un chavalín venido de Orihuela con 17 años. Su nombre, Ramón Navarro López. Aquel veloz y pequeño extremo izquierdo fue fichado por el Atlético de Madrid en junio de 1967. Pero en el reconocimiento médico se le detectó una dolencia cardíaca y Ramón, con apenas 21 años, tuvo que dejar el fútbol. El 19 de marzo de 1969 se le tributaría un homenaje en La Viña, jugando el Hércules con un combinado nacional al que venció por 3-1. Pero vayamos por partes, porque el Hércules consigue, de la mano de Joaquín Ferrer Estengre, un sobrino del escritor Gabriel Miró, que había hecho fortuna en Venezuela, y bajo la dirección técnica de Luis Belló, el ascenso a primera en 1966. Artífices de aquel éxito fueron los jugadores que vemos en esta imagen. Terminada la Liga 65-66, el Hércules anuncia su opción de compra de 37.500 metros cuadrados, junto al Castillo de San Fernando, y por 3.900.000 pesetas, para la futura construcción de un estadio cuyo proyecto redactara el arquitecto Francisco Muñoz Llorens. Había un ambiente en que pensábamos que el campo de La Viña, desapareció el campo de Bardín, que era pequeño, pero era coquetón, era un campito que daba buena imagen. El campo de La Viña era grande, más grande, pero muy destartalado. Se hicieron durante la época mía algunas ampliaciones de gradas, pero en fin, eran pegotes, ¿no? Pero ya había en el ambiente la necesidad de que el Hércules ya, y Alicante en sí, necesitaba un estadio, un campo de fútbol de verdad, ¿no? Pues ya el Hércules ya militaba muchas veces en primera y ya hacía falta esto. Entonces entró Rico Pérez, yo formé parte de la directiva entonces Rico Pérez asumió ya la cosa directa de que había que lanzarse al ruedo y hacer un campo, ¿no? Y las primeras gestiones pues las hice yo para comprar el terreno. Entonces yo aproveché la amistad que tenía con la propietaria de los terrenos, que era doña Rafaela Luis Llaudet, que era la dueña también del Palace, del hotel, del edificio, vamos, ¿no? de la empresa. Y hice varios viajes a Valencia tratando de convencerla que esos terrenos a ella no le servían para nada, que eso estaban casi en una cosa que iba a ser la futura zona deportiva de Alicante y que tal, en fin, total, que la convencí con la ayuda también de un sobrino suyo, de un sobrino de ella que era arquitecto, de Cayetano Bosso. Me echó una mano y tal, y por fin le hice una especie de compromiso y tal, y ya entró Rico Pérez, le compró los terrenos, que por cierto luego Retomando el hilo histórico, en la temporada 66-67 coincidieron en la máxima categoría del fútbol español Hércules y Elche. Entrenaba a los blanquiazules Vicente Dauder. Mas a pesar de los fichajes, entre otros un nuevo técnico, Eduardo Toba, ya mediada la liga, el Hércules acabó penúltimo y sufrió severas derrotas como esta que contemplamos en su propio campo frente al Real Madrid, que venció 0-5. Era el presagio de un periodo de sombras en el que se va a ver sumido el club, que casi termina con su desaparición. En la temporada 67-68 también terminó el Hércules en penúltima posición, con lo que protagonizó un nuevo y decepcionante descenso a tercera. Ferrer Estengre se marcha y en momentos harto difíciles se hace cargo de la presidencia Tomás Tarruella, que nos cuenta sus vivencias al frente del club. El club acababa de bajar a tercera división después precisamente de haber estado en primera, o sea que fue de primera a segunda y de segunda a tercera. En aquel tiempo la tercera era un pozo sin fondo y, aunque sea lamentable decirlo, creo que eché el pie para adelante cuando nadie quiso echarlo. O sea que tengo un granito de arena aportado a la historia del Hércules, porque aunque todo tiene méritos,
todos los directivos que han estado tienen su mérito, en los tiempos difíciles es cuando hay que ver el que es herculano. Y yo en aquel entonces era mitad herculano, mitad manchego, porque yo había sido de la directiva del Albacete, pero no sé por qué el Hércules, cuando estaba en primera allí, nosotros veníamos hasta en ambulancias y en camiones de aquellos que venían en aquella época al campo de la Viña a ver al Hércules. Yo recuerdo partidos contra el Madrid, contra el Bilbao y le tenía mucho cariño. Y claro, ya luego al venirme aquí, para mí era un honor muy grande, una satisfacción tremenda y sobre todo que consideraba al Hércules como un equipo que, como lo es, un equipo señor y un equipo de muy mucha categoría. Van a decir que no soy modesto, pero yo creo que el principal logro fue que no desapareciera, porque los que recuerdan aquella época saben que estuvo en un tris de desaparecer y lo encaminamos. Otro de los logros que estoy muy satisfecho es que jamás en el Hércules han jugado tanto jugador alicantino y de la cantera, cuando yo fui presidente, y también es notorio que lo hice 2 años campeón de tercera y el ascenso a segunda, yo fui el que promoví que se hiciera este campo donde estamos ahora, y para ello pedí el rescate al Ayuntamiento de Alicante y a la Caja de Ahorros, o sea que el propulsor fue mi junta directiva y un servidor del principio de este campo en el que nos encontramos ahora. El Hércules era Hércules de Alicante. Tal vez lo hice para tocar un poquito en el corazón de los alicantinos por la situación en que nos encontrábamos, y entonces empezamos a pasear por España el nombre de Hércules de Alicante, y el nombre oficial del Hércules es Hércules de Alicante, que creo que algunas veces, o veo que algunas veces, por ejemplo, ahora sería muy bonito que en televisión se le dijera Hércules de Alicante con los periódicos en todos los sitios. Claro, es sociedad deportiva, no puede ser, pero es Hércules de Alicante. Teníamos un equipo que causaba respeto a los árbitros y los árbitros nos pitaban a favor. Porque yo me acuerdo que hasta incluso, es una anécdota curiosa, en un partido que César le protestó al árbitro, íbamos ganando 3-1 en Águilas, y César le dijo en el árbitro, y el árbitro se le volvió y le dijo a César, hombre, por Dios, don César, si ya van ustedes ganando, no me eche usted el público, don César, por favor, yo haré lo posible, pero no se me enfade usted. Pero ese Hércules que estaba sumido en el pozo de la tercera división renacerá de sus propias cenizas gracias al ánimo de unos jugadores, a la ilusión de unos directivos y al empuje de una afición leal. Ello propiciará que el equipo vuelva a figurar tras vivir momentos espléndidos entre los grandes del fútbol español.